podemos permitir como hijos de Dios es que las circunstancias de la vida nos puedan amargar la vida. Voy a repetirlo otra vez. Que las circunstancias de la vida nos puedan amargar la vida. Nosotros debemos de entender y comprender que las circunstancias de la vida no pueden impedir y romper el gozo de la salvación. Amén. Eso es mucho más que todas las cosas. El rey David en el Salmo 51 entiende que todo lo que le había sucedido y le estaba pasando no podía impedir, y solamente el pecado es lo que hace que no pueda sentir el gozo de la salvación. Cuando uno peca, se angustia, se entristece, está fuera de sí porque no llega a entender el plan y el propósito de Dios, y de pronto el diablo te pone una venda en los ojos y ya no ves nada, solo para adelante, sigues para adelante, y al final seguramente te encontrarás el precipicio y caerás en el hoyo de la desesperación. Pero cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios, que las circunstancias que te rodean no te mueven, sino que tú sigues permaneciendo fiel, eso hará cambiar la situación de tu vida. Estuvimos hablando esta semana, para ir concretando este tema, estamos hablando de la apostasía de la iglesia. Estamos hablando de que la iglesia se está haciendo una iglesia apóstata. Algunas veces yo he leído, y como usted también ha leído la Biblia, y queremos atribuir que el mundo no tiene fe, pero el mundo nunca ha tenido fe. Por eso no podemos atribuir esta palabra al mundo, sino a los hijos que tienen fe, que tienen la verdad de Dios y que creen en Dios. Porque jamás Dios le pedirá cuenta al mundo igual que a nosotros. El mundo tiene sus problemas y sus circunstancias y nosotros las nuestras. Pero nos vamos a basar en esta tarde en segunda de Tesalonicenses. Tengo la costumbre de decir Tesalonicenses. En el capítulo 2 y en el versículo 1 nos atribuye una verdad que el apóstol Pablo estaba viviendo y caminando. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nuestras, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esta palabra está escrita 20 años después de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Quiere decir que lleva casi 2004 años que se escribió esta palabra. Verso 3. Nadie os engañe. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Luego, trata de decirnos que la apostasía es necesario porque si no, no acontecerían las demás cosas. Ninguno de nosotros nos gustaría esta palabra apostasía que estuviera en nosotros. La palabra apostasía significa caída o dejada o alejarse de la fe genuina y verdadera. Otra de las verdades que trae la palabra apostasía es divorciarse de alguien con quien ha convivido y ha compartido bueno y malo. ¿Sí? ¿Me entendieron lo que es apostasía? Así que llega un momento, y un momento tan sencillo como este, en que hay un momento en que el cristianismo está entrando en esa recta de la apostasía. Ahora, todos ya sabemos que es apostasía. ¿Sí lo sabemos todo? A ver, pregunto, ¿lo sabemos todos? No lo sabe nadie. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo vuelvo a repetir otra vez? Bueno, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo... ¿Sí lo saben o no? Sí. Entonces digan algo. Si no, yo creo que no lo saben, tengo que empezar de cero. Estamos hablando de la caída de la fe y de entrar en un laberinto de confusión, donde nos dejamos la fe genuina, lo apartamos de ella y seguimos una religión cualquiera como las demás religiones que hay en el mundo. Por eso hay muchas personas que se pueden constituir cristianos
viviendo una religión que no tiene nada que ver con Cristo. Porque Cristo es personal, Cristo es tú y Él. Aun tu mujer no tiene nada que ver con Cristo. Eres tú y Cristo. Todo, y tu marido no tiene nada que ver contigo, eres tú y Cristo. Es algo personal, aunque Dios es un Dios que se puede manifestar pluralmente, pero sin embargo Dios es personal, con cada persona tiene un trato y una forma de vivir diferente. Así que divorciarse, el mundo no puede divorciarse de Cristo porque el mundo nunca estuvo casado con Cristo. ¿Sí? ¿Me entendieron en esto? Entonces los que realmente se divorcian de Dios son aquellos que conocen a Dios y se apartan de Dios. Aquellos que siendo conscientes de que Dios es real, que Dios existe, Dios es el único que puede entender el proyecto de Dios. Ahora, yo ya no quiero seguir mucho más hablando porque hay un problema cuando entramos en la apostasía. En el mismo capítulo 2, versículos 10, 11 y 12. Quiero que lo lea porque esto es muy interesante para poder compartirles lo siguiente que quiero compartir. Dice que cuando el mundo que entra en la apostasía, los cristianos que entran en ese nivel, los cristianos que se apartan de la fe verdadera, los cristianos que no viven conforme a la visión y el proyecto de Dios, llega un momento que con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser, ¿qué? Salvo. ¿Para qué? ¿Para ser qué? Salvo. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean. ¿En qué crean? ¿No tiene Biblia nadie o qué? ¿Qué te responde yo todo? Dios le va a mandar un espíritu engañoso para que crean en la mentira. Cuidado, hermano, esto es muy peligroso. Una vez que te has salido del plan y el propósito de Dios y te has convertido en un apóstata, ya tienes un espíritu engañoso que ya no ve la verdad de Dios, sino la mentira del diablo, a fin de que sean condenados con todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia, lo que no es justo, lo que no es verdadero, lo que no es recto. Así que las personas que entran en ese nivel no tienen una segunda oportunidad porque voluntariamente recibieron el no seguir a Cristo y el no encaminar con Cristo. Y como no decidieron vivir con Cristo, Dios le envió un espíritu engañoso para que crean lo que quieran creer y ya Dios no puede hacer nada por ellos. Esto deberíamos temblar todos los que aquí estamos. Deberíamos temblar. Porque en el momento que entramos en ese momento de la apostasía, entramos en el momento en el que Dios te puede permitir un espíritu engañoso para que no veas la claridad que tiene que ver por cuanto rechazaste la verdad, sabiendo la verdad. Así que el mundo no tiene nada que ver con esto. Está hablando de los verdaderos hijos de Dios. Los que una vez creyeron en el Dios del cielo, después se apartaron y se entregaron sabiendo que donde estaba la verdad. Y quiero preguntarle esta tarde, ¿te ha preguntado alguna vez, has estado hablando con alguien, te ha dicho, yo sé cuál es la verdad? ¿Te lo ha dicho o no alguna vez? Pero ahora no puedo porque tengo este problema, aquella dificultad. Esto, por cuanto ignoraron la verdad de Dios, vino un espíritu engañoso sobre su vida y ya nunca más van a encontrar la luz. Viven toda su vida perdidos, viven toda su vida ignorando a Dios, porque hay un espíritu engañoso que les cega y se convierten en religiosos y en religiosos y en religiosos. Este es el problema que se encuentra con la apostasía. La apostasía es necesario que venga, porque no se puede venir Cristo si antes no viene esto. Eso es la antesala para que venga el Señor. Ahora, yo donde he querido estar meditando, no he hablado mucho más de estas cosas, pero sí quiero hablaros de algo muy importante. Cómo nosotros los cristianos podemos evitar la apostasía. ¿Cómo yo me puedo tener claridad cuando viene algo a mi vida y sé que eso me va a producir en mí una apostasía, una bajada de la fe, un apartarme de Dios, un divorciarme de Dios, un vivir de otra manera que Dios quiere vivir? ¿Cómo yo puedo hacer freno y frente a esa situación? ¿Sí están ahí? ¿Habrá alguna forma de poder yo parar esto? ¿Cuál será la forma de poder parar yo la apostasía? ¿Cómo podré yo estar despierto para que eso a mí no me acontezca? Porque esto le parecerá a usted extraño, pero lo más sabio le ha sucedido esto. Si usted ha leído la historia de John Smith,
o de los Borbones, se dará cuenta que era un cristiano, muy buen cristiano, que buscaba a Dios, que honraba a Dios, pero se extravió. Si usted oye la historia de los testigos de Jehová, Rutherford era un hombre muy cristiano que creía en la venida de Cristo, pero se extravió y así. Y como eso hay millones en la tierra que se creen que están andando en la luz de Dios, pero están viviendo en el mundo de tinieblas. Otro como eso, como puede ser la religión musulmana, según dice el representante de esa religión, dice que le salió el arcángel Gabriel y le habló que había otra religión aparte de la de los judíos, y ellos hicieron una. ¿Y cuál fue eso? Se apostataron de la fe verdadera y se extraviaron. Hoy más que nunca nosotros que vivimos en el Evangelio y que creemos en la verdad, tenemos que ver cuál es la causa en la cual yo puedo caer en ese error. Y esa es mi lucha y esa es mi pelea para que en esta tarde podamos entender qué es lo que Dios quiere. Capítulo 5 del libro de Hebreos, nos vamos a encontrar con una iglesia que es la iglesia, podríamos decir, la que Pablo tiene que mandar una carta para explicarle y cuál era el problema por la cual habían caído en la apostasía. ¿Por qué querían volver de nuevo al judaísmo? ¿Por qué querían de nuevo dejar que la sangre de macho cabrío pudiera perdonar sus pecados? ¿Cuál era la causa? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Y lo que estaba sucediendo se encuentra en el capítulo 5 del libro de Hebreos y dice así: acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tanto para huir, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Después de estar funcionando la verdad de Dios, después de llevar a la iglesia montones de años en la iglesia, todavía seguían siendo niños espirituales. Quiere decir que el pastor los corregía y se iban y no volvían más a la iglesia. El pastor a lo mejor le decía que tenían que hacer estas cosas y no entraban por ellas. ¿Por qué? Porque eran niños espirituales. Y los niños espirituales son aquellas personas que después de muchos años en la iglesia, después de ser cristianos, no viven conforme a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque solamente quieren que la anulen y que lo alaben y lo levanten. Mirar hoy el movimiento de las iglesias en qué está basado. Hermano, nos vamos todos al cielo, pero tienes que explicarle que para ir al cielo sin santidad nadie puede ir al cielo. Aleluya. Amén. Pero en todas las iglesias que van ofrecen, nos vamos al cielo, ven, vámonos con Cristo, pero solamente le dicen que vamos con Cristo, pero no le dicen cuál es la causa para que tú puedas ir con Cristo. Nadie le va a reprender a nadie. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo que se vayan de la iglesia, tienen miedo que no se queden en la iglesia. En la iglesia están los que quieren estar, los que no quieren estar no están. Pero la Biblia nos declara, la Biblia nos enseña a través de la Escritura que cuando somos niños espirituales, somos personas que no recibimos la disciplina de Dios, que no aceptamos lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que debiendo de ser ya maestros, debiendo de ser sabios en la verdad del Evangelio, todavía seguían siendo niños. ¿Cuál era la causa por la cual seguían siendo niños? Pregunto en esta tarde. Usted hace una reflexión. ¿Cuál era? En que no conocían la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, eres un hombre que sabe discernir entre el bien y el mal. Dios le dice a un joven: ve y profetiza sobre este lugar y no te vayas a volver por otro sitio, sino por el sitio que yo te he dicho. Y no te quedes en ninguna casa. ¿Sabe lo que sucedió con aquel joven? Que no hizo caso. ¿Y sabe lo que le pasó? Que las fieras se lo comieron. ¿Cuál fue el problema de aquel hombre? Que no obedeció a la palabra de Dios. Si algún hombre te dice, o si algún cristiano te dice, o si algún pastor te dice, si algún apóstol te dice: hermano, esto y esto, primero compruébalo si la Biblia le respalda lo que te está diciendo. Si alguien te da una profecía, tú no te canses y mira si la Biblia respalda la profecía que te dé. No hay adivinos dentro de la iglesia, porque los adivinos, los brujos y los hechiceros son demonios. Amén. Vuelvo a repetirlo. Los brujos, los hechiceros, los adivinos son demonios. Amén. Para que tú puedas entender algo, cuando Dios te habla, tienes que respaldarlo con esto. Si es un profeta, te tiene que decir lo que ya está aquí. No te va a revelar algo que no está aquí, porque si te revela algo que no está aquí, no está dentro del plan y el propósito de Dios. Si te dice: ahora de aquí delante
tienes que ir descalzo, tú tienes que mirar la Biblia si realmente la Biblia te apoya a que vayas descalzo. Porque si la Biblia no te lo dice, por mucho que te diga que este hombre, que eso es símbolo de santidad, no va a haber ninguna santidad porque no lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo? Pablo le está diciendo, ya deberíais ser maestros, vosotros deberíais ser hombres y mujeres entendidos de la palabra de Dios, pero no soy entendido, no comprendéis la verdad de Dios porque no meditáis en la Biblia. Ahora yo quiero, esto es personal, esto para nosotros, para nuestra iglesia. Ahora yo quiero recordarte a ti. ¿Cuándo tú meditas en la Biblia? Y antes de hacer cualquier cosa, comprueba si la Biblia te apoya o no. Este es el problema, hermano. Hoy en las iglesias se están haciendo cosas y cosas terroríficas porque no observan la palabra de Dios. El apóstol Pablo le tiene que decir a aquella gente y le dice claramente una palabra clara y sencilla. Y lo que le dice es que vosotros deberíando de ser sabios, todavía sois niños porque necesitáis de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es leche? Por lo que está tomando ahora mi gentecico de Juan José, el nieto de Juan José, mi bisnieto, está tomando leche. Si toma leche del biberón, no puede tomar más, no le va a dar una chuleta, no le va a dar yo que sé, un rosbif, o le va a dar una sipia, o le va a dar un bacalao. Le tiene que dar algo muy leche para que no le haga daño en su estómago. Pero hoy por hoy, la Biblia nos declara que el problema que tiene la iglesia del siglo XXI es que ha dejado de leer la Biblia para saber el camino que debe de tomar. Cuando dejamos de leer la Biblia, nos convertimos en niños que no tienen dirección. Niños rebeldes que nos rebelamos porque nos falta la sabiduría y el conocimiento para tomar los hechos que debemos de tomar. Dice, todo aquel, en el verso 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto, y la palabra de justicia es inexperto en la palabra de la justicia porque es niño. Por eso el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y disciernen entre el bien y el mal. Solamente la Biblia es la que te hace sabio y entendido para que tú sepas discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora yo pregunto, de verdad, usted pregúntese y respóndese. Si usted no lee la Biblia, usted sigue siendo un niño pequeño. Usted sigue siendo un inmaduro. Usted está así de que ser un apóstata de Dios. Porque vas a hacer cosas que la Biblia no la apoya. Porque vas a hablar palabras por tu boca porque la Biblia no te apoya. ¿Por qué no te apoya? Porque tú no eres una persona que lee la palabra de Dios. Antes, cuando yo me convertí, todo cristiano llevaba la Biblia debajo del sobaco. La llevaba aquí. Algunos, como yo, no sabía leer, pero llevaba la Biblia. Porque para mí la Biblia representaba poder de Dios, autoridad de Dios, y creía en lo que en ella ponía. Hoy la mayoría de nosotros llevamos el móvil y algunos tienen hasta la Biblia ahí, pero no la usan realmente. Escuchan a otras personas como hablan, pero no escuchan a Dios como le hablan a ellos. Ahora, el apóstol Pablo les recuerda en este libro de Hebreos que la gente debe de leer la Biblia, que nosotros somos niños espirituales porque no sabemos discernir entre el bien y el mal, porque no leemos la palabra de Dios. Pero miren el libro de Gálatas, en el libro de Josué, lo que Josué siente de parte del Señor. Solamente, dice en el capítulo 1 y versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha. Es lo que te está tratando de decir. No te apartes de la palabra de Dios. Porque cuando te apartas de la palabra de Dios puedes entrar en la apostasía. Hoy por hoy está comprobado cristianamente que casi el 90% de los cristianos no leen la Biblia. Y los que la leen simplemente lo hacen para adquirir conocimiento y no para corregir su vida y guiarse por ella.
Solo lo hacen para adquirir sabiduría y conocimiento. Pero no lo hacen para decir, esto puedo hacerlo y esto no puedo hacerlo. Esto puedo tocar y esto no puedo tocar. ¿Por qué? Porque eso. Pero Josué le dice, mira que Dios ha puesto una ley, mira que te preocupes de hacerla y ponerla por obra y guardarla para que pueda ser beneficio a los demás. Si sigue yendo, dice, nunca se aparte de ti ni de tu boca el libro de la ley. Siempre está hablando conforme a la Biblia. Que nunca se aparte de ti ni de tu boca la palabra de Dios. Que permanezca la palabra de Dios. Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es que haga una cosa que esté en contra de Dios. Porque Dios traerá juicio y traerá destrucción para tu vida. Hoy simplemente quiero darle esta información. Si usted quiere y está interesado de aprender cómo no caer yo en la apostasía, deberé de estudiar la palabra de Dios. Deberé de meditar en la palabra de Dios. Deberé de considerar cuál es la verdad de Dios. Y en ella guiarme y estar firme. Si usted lee ahí, y después se va usted al libro de Deuteronomio 28, le dice Moisés al pueblo de Israel, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardarlo y ponerla por obra, te vendrán todos estos beneficios. Si quiere leerlo en su casa, y habla de todos los beneficios que hay cuando usted lee y medita la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Es importante leer la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, no se imagine cuándo menos usted puede ser una persona que se extravía y sea una apóstata de la fe genuina y verdadera de Dios. Cuando usted lee la Biblia y la Biblia le dice, por ejemplo, tú no puedes usar esta ropa, tú no puedes hacer aquello, tú no puedes hacer lo otro, y usted no lo hace, le acontecen las cosas que le tienen que acontecer. Tú no hagas esto, no hagas aquello, tú lo haces, te acontecerán las cosas que sean. Hermano, en el cristianismo no existe, es que yo soy libre. No, dice que tu libertad tiene que estar sujeta a la verdad de Dios. Porque algunos usan la libertad como libertinaje. La libertad, ¿sabe para qué se constituyó la palabra libertad? Para que en los cultos pueda adorar, pueda brincar, pueda saltar, para que en los cultos pueda decir gloria a Dios, para que en los cultos pueda cantar y alabar el nombre del Señor. Esa es la libertad de la que Dios nos llama, no la libertad del libertinaje, de hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y lo que a mí me agrada. Eso no es la Biblia. Eso eres tú y solamente tú. Es una canción, y tú y solamente tú. Hoy más que nunca debemos de entrar en esa verdad. La verdad de Dios y nada más que la verdad de Dios. Así que quiero acercaros, porque el apóstol Pablo tiene que escribir a los hebreos, porque algunos querían volverse a la religión mentirosa. Querían volverse de nuevo al judaísmo. Querían cometer un pecado y al cambio llevar un animal para sacrificarlo. Pero el apóstol Pablo tiene que recordarle que eso no sirve para nada. Vaya al 6.4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y guardaron el don y gustaron del don celestial y fueron hechos por partícipes del Espíritu Santo. Es imposible que lo que hicieron esto. Asimismo gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, recayéronse otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo al vituperio. Es imposible que los que han participado de estos cultos, de los que creen que hay una vida después de la muerte, de los que creen que hay un cielo diferente a este que se está viendo por aquí, es imposible que de nuevo Jesús vaya a morir por ti si tú te apartas de la verdad de Dios. Cristo murió una sola vez en la cruz del Calvario. No tiene por qué morir toda la semana. No tiene que morir por tus pecados nuevos, sino una vez en la vida se dejó clavar en la cruz del Calvario. No podemos llevar por dos veces a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Jesús murió una vez por ti y por mí. Pero cuando una vez que tú ya tienes el conocimiento de la verdad, ya Cristo no puede morir más veces por ti.
Lo único que te cabe a ti es arrepentirte. Mire lo que dice en el verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por lo cual el labrador recibe bendición de Dios, pero los que producen espinos y abrojos es reprobado y están próximos a ser maldecidos y su fin será quemado. Sobre ti se ha predicado 1001 veces. Y han predicado la palabra de Dios. Se te ha predicado que Cristo viene. Se te ha predicado que si te levantas contra Cristo, Dios te va a corregir. Y te ha predicado una y otra y otra y otra vez. Y tú produces frutos, te arrepientes y te conviertes, Dios te bendice. Pero si eres una persona que Dios ha sembrado sobre ti la palabra de Dios y no haces caso de la palabra de Dios, ¿en qué te convierte? En hierba mala. ¿Y para qué sirve la hierba mala? Para nada. Al final será quemada. ¿Dónde quiero llegar en esta tarde? Quiero llegar en esta verdad. No hay otra forma de freno para no entrar en la apostasía. El único freno que hay es la palabra de Dios. Solo hay este freno. No hay nada que lo pueda detener. No puedes ser un niño toda tu vida sin leer la palabra de Dios. No puedes ser un niño haciendo lo que Dios no le agrada. Es el tiempo de que la iglesia de Dios se ponga firme, se ponga estable y que busque la dirección del Espíritu Santo, que mire la palabra de Dios. Como le digo a Josué, mira que no sea parte de ti, ni de noche ni de día, para que tú puedas ir y puedas funcionar. Si sigues leyendo lo de Josué, al final dice, si haces todo esto, tu vida será prosperada. ¿Cuál es el temor del cristianismo? La religión, hermano. Aquí en España Satanás nos está viniendo persiguiendo a los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque no ha metido a todos en iglesia, a los que creemos en Dios, pero iglesia. Y no han hecho religiosos. Vamos al culto, vamos a nuestras casas y después vivimos como las personas del mundo. Ahí no funciona, hermano. No funciona. ¿Sabes por qué? Porque te estás convirtiendo en un apóstata. Y los apóstatas al final se encegarán y no verán más lejos de lo que ven. Entonces, nuestro remedio es meditar en la palabra de Dios. Cuando usted viene al culto y se predica, eso es la palabra de Dios. Usted, por desgracia, no puede leer porque no sabe leer. Venga a todos sus cultos, no pierda un culto, escuche. Y cuando Dios le diga desde aquí arriba, tienes que dejar esto, déjelo, porque es lo que Dios quiere que tú dejes. Hoy más que nunca debemos de estar alerta a la palabra de Dios. Mire, hermano, está en su casa usted. Y le digo en serio, como a mí, lo digo para usted y para mí. ¿Cuánto tiempo perdemos delante de la tele? Y no pueden leer ni siquiera una hora al día la Biblia, ni media hora. Ah, pero novelas y telenovelas y tu tonterías sí ves, ¿eh? Y la cabeza se te pone gorda, sí, es verdad. Es el tiempo de que la iglesia de Dios empiece a tener en cuenta esto. La Biblia sí nos recuerda, es una cosa, porque estos otros lo están diciendo a hermanos para que se piensen y que entiendan que si no hacen lo que el apóstol Pablo le está diciendo, van a tener un problema porque van a volver al judaísmo y van a empezar a creer que la sangre de macho cabrío, que la sangre de los animales les puede perdonar pecados. Y lo único que están haciendo es que quieren crucificar por segunda vez a Jesús para su perdón de pecados, pero Jesús fue crucificado una vez para siempre. No puede estar siempre siendo crucificado. Ahora Dios te dice en el verso 10, del mismo Hebreos que estamos leyendo 6, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero es necesario, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar con certeza la esperanza. Para aceptar la esperanza. Hermanos, no puede ser que cuando nos convertimos éramos fuego y después de convertirnos nos convertimos en agua. No puede ser que al principio seamos tan fervientes
Dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, este será salvo. No dice el que lleve 20 años ni 30 años, el que persevere hasta el fin. Pero ¿cómo debo de perseverar? Fuerte, animoso. Dios no se olvida de lo que tú hiciste en el principio. Pero tú no puedes vivir de recuerdo. Yo antes oraba, yo antes ayunaba, yo antes me consagraba, yo antes leía la Biblia. Eso no vale, hermano. No puedes vivir de recuerdo. Aunque Dios nunca se olvidará de lo que tú hiciste en el principio, ahora, como cristiano y como cristiana, debes de seguir en esa misma línea. ¿Por qué? Porque si tú no estás en la misma línea que cuando te convertiste, que deberías de estar mucho más, porque ahora tienes más conocimiento, ahora tienes más sabiduría, ahora sí sabes verdaderamente quién es Dios. Dice el verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Ahora tú no te puedes hacer, no, tienes que seguir igual, en la misma línea, en la misma forma. Si cuando vas a tu casa ahora y dices, es verdad que yo antes oraba, ponte a orar. Si es verdad que yo antes me consagraba, conságrate. Si es verdad que yo antes ayunaba, ayuna todavía. Es verdad que yo antes, para mí lo más importante era leer la Biblia. Lee la Biblia, porque es el freno, lees el freno, para que no entres en la apostasía. Así que el apóstol Pablo le dice, yo sé que Dios no se ha olvidado de todo lo que habéis hecho, pero quiere que eso permanezca hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dice la Biblia, a fin de que no os hagáis perezosos, sino fervientes y vigorosos en la obra de Dios. Es el tiempo de que la iglesia de Dios entienda. Estoy tratando de dejar este tema porque quiero compartir otros temas quizá más agradables para vosotros y para mí también, el poder predicar de todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero es necesario que os escriba y os diga de parte de Dios que hay que tener cuidado con la apostasía. Porque la apostasía está en las puertas. Porque es la última señal que pone la Biblia para que Cristo venga. Así que cuando Cristo venga, va a venir sobre una iglesia con una apostasía total. Donde las iglesias ya no son iglesias, una iglesia parece un circo. En otros sitios se llaman iglesias de entretenimiento, que hacen cultos de entretenimiento. Se entretienen, hacen cosas bonitas, bocadillos, meriendas, y vamos para acá y vamos para allá. Todo esto, al final se quedará solo. Porque se convierte en iglesia apóstata. Gente que sí empezaron por el Espíritu, pero terminaron por la carne. La obra contraria de Dios. Así que el apóstol Pablo le escribe que no seamos perezosos. ¿Sabéis por qué, hermano? En el mismo libro de Hebreo le tiene que decir en hebreo, no dejaros de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Es que ¿sabes lo que pasa? Que llega un momento que no venir a la iglesia se hace una costumbre. ¿Sabes por qué se hace una costumbre? Porque todos los hábitos malos corrompen los buenos. Eso está diciendo que han dejado a Cristo en el segundo lugar. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, le escribe a la iglesia de Efesios y le dice esta palabra tan tremenda. Porque has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, no vas a ir a ningún sitio. Hoy más que nunca necesitamos de parte del Señor. Hermanos, ten cuidado con la apostasía. Es la última señal que el diablo dejará entrar en las iglesias, donde las iglesias serán apóstatas. Caerá su fe, el desánimo reinará en sus vidas, se divorciarán del único amor de su vida. El único amor de tu vida no es tu marido ni tu mujer. El único amor de tu vida es Dios. Porque dice Dios que si no amarás a Dios más que a tu marido y más que a tu mujer, estás lejos del Señor, no vives cerca del Señor, vives lejos. El amor de Dios no tiene nada que ver con el amor de tu marido o de tu mujer. El amor de Dios es mucho más. Cuando Pedro estaba enfrente a Jesús le dijo, ¿me amas? Pedro dijo sí. Al final le vuelve diciendo, ¿me amas? Dice sí. Al final le dice, ¿me amas? Dice, Señor, tú sabes que te amo. Porque el Señor sabía que verdaderamente Pedro lo amaba. Pero quería sentirlo de sus labios. Si tú amas a Dios, deja que Dios sea lo primero en ti, en tu casa, en tu familia. Muestra el amor, hermano, muestra el amor, porque Dios está en contra de Éfeso y le dice, has dejado tu primer amor.
te has convertido en un apóstata. Porque Dios es amor, y si el amor de Dios no está en ti lo primero, has perdido la única forma de poder acercarte a Dios. Porque Dios es amor, y los que se acercan tienen que ser en amor de Dios. Para concluir, quiero simplemente recordaros esto. La apostasía es necesaria que acontezca, porque es la última señal para que Cristo venga. Así que no podemos decir, no, es que yo no, es lo último. Porque si la apostasía no viene, no se manifiesta el hijo de perdición. Y si no se manifiesta el anticristo, no funciona. Esto todos son lo que Dios ha dejado determinado. ¿Te gusta a ti o no me guste? Es lo que Dios ha dejado. Y yo y tú somos personas que tenemos que mirar lo que dice la Biblia y no lo que tú piensas y yo pienso, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Sé que es algo pesado este tema, pero espero de parte de Dios que estas 3 o 4 semanas que hemos estado hablando de estas cosas hayáis aprendido, por lo menos, a no ser niños, sino a ser hombres y mujeres de Dios, a ser corregidos por Dios y para ser advertidos de Dios. Dios te enseña en este día que debes de aprender a buscar las cosas. Solamente le pido que cierre sus ojos por un momento y le diga a Dios: líbrame, Señor, de ser yo un apóstol. Antes de hacer cualquier cosa voy a meditarlo si lo pone en la Biblia o no. Yo no voy a tomar decisiones. Yo no voy a creer porque alguien me diga así te dice el Señor. No. Sino que así dice el Señor, si está escrito en la Biblia lo creo, si no, no lo creo. Quiero ser un hijo obediente a ti. Señor, no quiero ser un niño. Quiero tener los sentidos ejercitados para discernir entre lo bueno y lo malo, lo que puedo hacer y no puedo hacer, lo que es justo y lo que es injusto. Solo tú, Señor, me lo puedes mostrar a través de tu palabra. Gracias por tu iglesia, porque has sabido estar aquí estos días, tal vez de este tema que está siendo un poco repetitivo, pero ojalá, Dios mío, el deseo de mi corazón es que la iglesia entienda que tenemos que estar muy firmes, porque hay un hilo muy fino entre hacer la voluntad de Dios y hacer mi propia voluntad, entre hacer lo que es justo y lo que es injusto. Solamente tu palabra es lo que me dice si es justo o es injusto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.